Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. En este día nos reunimos en la mesa del altar para agradecerle a Dios por todo lo que nos brinda cada día, pero también venimos para alimentarnos de su palabra y de su mesa eucarística. Para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Esta Eucaristía la ofrecemos por la salud e intenciones de los hermanos Inge Nojen, Miriam Torres, Clemente Torres, China de Olsen, Cecilia Fernández, Betty de Sotomayor, Guillermo Elías, familia Fernández Cabero, Fabiola Godínez, Nilo Mendoza, Rómulo Quispe, Javier Romero, Arturo Farge, Belmira Marín, Olga Díaz, Ana Huija, Gloria Vega y Teresa Quispe. Por el eterno descanso de los hermanos que ya partieron a la casa del Padre, Roberto Salazar y Hugo Olano. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los que lo precedieron y prefiguraste maravillosamente la perfecta adopción de los hijos, concede a tus siervos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser sus coherederos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Daniel. Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llama de fuego, su rueda llamaradas.
Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo vi en una visión nocturna venir una especie de hombre roble y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su poder es eterno, no cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué hermoso es estar aquí. Si quieres haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadle. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos celebrando esta fiesta hermosa en la iglesia de la transfiguración de Jesús. Así como Jesús eligió 4 discípulos, los primeros discípulos a los que llamó, en esta oportunidad les lleva al monte, a lo alto, para transfigurarse, para revelarse en su gloria. Y en ese subir al monte es importante fijarse en su persona, para que contemplando su gloria, su esplendor, aprendamos de él, porque escuchamos su voz, pero para ello hay que dejar el miedo y hay que ponerse en camino y subir. Subir significa vencer las dificultades,
las ataduras, las cosas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan caminar, para ponerse a los pies del Maestro y escucharle. A eso es lo que nos invita a nuestro Padre Dios, para escucharle a su Hijo, su predilecto. Entonces, que caminemos como los 4 discípulos, es decir, esta invitación que Jesús nos hace, en cuanto es una invitación universal para todos. 4 puntos cardinales, 4 discípulos, invitación a todos para subir a lo alto, contemplar la gloria del Señor, pero para ello dejando atrás todos los miedos, todo lo que nos impide encontrarnos con Él. Amén. Pidamos por la Iglesia extendida en el mundo, para que siga anunciando la verdad revelada en Cristo Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, misioneros, para que con su ejemplo de vida sigan dando testimonio ante el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por las familias para que eduquen a sus hijos en valores, en principios morales y especialmente con el buen ejemplo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También pidamos por los consagrados. Hoy recuerdo aquella primera profesión que hicimos al Señor, un 6 de agosto, hace 9 años, para que Dios siga fortaleciendo, especialmente en la fidelidad hacia Él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y sigamos pidiendo por la salud de Inge, Noje, Miriam, Clemente, China de Olsen, Cecilia, Betty, Guillermo, familia Fernández Cabero, Fabiola, Nilo Mendoza, Rómulo, Javier, Arturo, Belmira, Olga Díaz, Ana, Gloria Vega y Teresa Quispe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por el eterno descanso de Roberto Salazar y Hugo Lano. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y pidamos por las vocaciones, por aquellos jóvenes que están en constante búsqueda en el quehacer de su vida, para que encontrándola den una respuesta de generosidad hacia Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre Santo, estas súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que santifiques la ofrenda que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y que con los resplandores de su luz nos limpies de las manchas de los pecados.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual manifestó su gloria delante de unos testigos predilectos y revistió con gran esplendor la figura de su cuerpo semejante al nuestro, para arrancar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que en el cuerpo de la Iglesia entera se cumplirá lo que de modo maravilloso se realizó en su cabeza. Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Roberto Salazar y Hugo Olano, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La sangre de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, que me ves, que me oyes. Te amo, Señor, con profunda reverencia, y al no poderte recibir ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido a mí, me uno enteramente a ti. No permitas, Señor, que yo me separe de ti. Amén. En momentos
Oremos. Que el alimento celestial que hemos recibido, Señor, nos transforme en imagen de tu Hijo, cuya claridad has querido manifestarnos con su gloriosa transfiguración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Buenos días con todos. En nombre de la Vocalía de Espiritualidad del Movimiento Cursillos de Cristiandad, les damos la más cordial bienvenida a esta mañana de reflexión del mes de agosto. Invoquemos primero al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El título del tema de esta mañana es ¿Cómo dar testimonio hoy? Y se encuentra a cargo del Padre Joimer Inostroza, sacerdote de la Orden de los Agustinos Recoletos. Dejo pues con ustedes al Padre Joimer. Hablar de este tema tan importante e interesante, porque tantas veces hemos oído decir, pero qué hermoso ejemplo, qué gran testimonio de este sacerdote, de esta religiosa, de este religioso que ha pasado su vida, qué hermoso testimonio, qué buen testimonio de esta familia comprometida, que ayuda a los más necesitados, que ayuda a los pobres. Qué hermoso testimonio. Entonces son tantas veces que hemos oído estas palabras del testimonio. Y quiero compartir desde mi experiencia cómo dar testimonio hoy. Para ello quiero partir de unos presupuestos que ustedes conocen, que el testimonio es el afirmar y confirmar con seguridad la veracidad de un hecho. Es dar crédito y certeza de una cosa ante un público o juez de lo que se ha visto u oído. De esta manera, testimonio viene del testificar ante los demás sobre lo ocurrido, dando credibilidad en su afirmación o negación. Testimonio también es expresión de lo que se ha vivido, a través de la experiencia, de lo que se ha visto o oído, porque es una prueba que sirve para confirmar la verdad o existencia de una cosa. También es declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Ya en el sentido cristiano, testimonio es dar fe con firmeza de lo que crees, ya sea a través de las palabras, es decir, de palabra, o con las obras, con la vida. Podemos dar testimonio
hoy llevando una vida espiritual. Para este punto considero que veamos Romanos 8 del 1 al 17. Al hablar de la vida espiritual no nos referimos solamente a la vida de oración únicamente, de estar rezando y rezando. Sí, hay que dar testimonio llevando una vida espiritual, de rodillas 8 horas, 10 horas. No nos referimos únicamente a la vida de oración, sino lo que implica vivir espiritualmente. Vivir espiritualmente es vivir guiados por la experiencia de amor en nuestra vida, es decir, viviendo en relación personal con Dios interiormente, para después manifestarlo en la cotidianidad, muchas veces sin darnos cuenta o sin pretender mostrarnos. Das testimonio por lo que eres, es decir, siendo cristiano, hijo, padre, hermano, hermana, madre. Llevando una vida espiritual porque hemos recibido el Espíritu Santo como don de Dios. Ese don de amor, este amor, Dios lo ha derramado en nuestros corazones y Él inspira, asiste, intercede y santifica. Inspira, claro que sí. Veamos las Sagradas Escrituras, que son inspiradas por el Espíritu Santo en los autores sagrados para poner por escrito su experiencia de Dios, su experiencia en lo que han creído, en lo que han visto, en lo que han oído. Asiste a la iglesia en el peregrinar, en el caminar. Intercede también en los sacramentos para que sean santificados, consagrados, y santifica. Gracias a este poder del Espíritu podemos dar frutos, y esos frutos son de amor porque procede del amor. Por haber recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón, queridos hermanos, el primer efecto es el amor. Romanos 5:5. Que nuestro constante proceder, nos dice el apóstol, sea según el Espíritu, porque lo espiritual tiende a la vida y la paz. Nosotros no estamos animados por los bajos instintos de la carne, que tiende a la muerte y perdición, sino por el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en cada uno por tener a Cristo a quien pertenecemos. Entonces el apóstol San Pablo anima, exhorta a los romanos a vivir bajo el Espíritu, llevando una vida espiritual entonces, no una vida por los instintos de la carne, porque eso lleva a la muerte, a la perdición, al egoísmo. Todo perece, todo termina. Sin embargo, lo que permanece, lo que perdura, es vivir según el Espíritu. Así nosotros no podemos entonces vivir a nuestra manera, porque no somos esclavos de nuestros instintos. Si nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, seremos hijos de Dios. El Espíritu que hemos recibido de Dios no es de miedo ni de esclavitud, sino de filiación adoptiva, que nos permite llamar a Dios Abba, Padre. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por tanto, al ser hijos, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si compartimos su pasión, también compartiremos su gloria. Entonces veamos esta dimensión tan importante para dar testimonio hoy
vivir espiritualmente, es decir, según el Espíritu, según el amor que de Dios procede, que allí tiene su origen y que la respuesta del hombre a ese amor tiene que vivirse en la cotidianidad, en el día a día. Cuando Jesús envía a sus discípulos de misión, les dice: recibiréis su testimonio en el corazón, refiriéndose al Espíritu. Y es lo que ustedes reciben, transmitirlo en las terrazas. Lo que han recibido no es para esconderse, no es para ponerse bajo tierra, no es solamente para que responda a tus intereses personales, particulares, sino para transmitirlo y transmitirlo a la luz del día, para que otros puedan ver cómo Dios está obrando, ha obrado en tu vida, ha cambiado, ha transformado. Y eso decirlo, mostrarlo en las terrazas, que todos los vean. No dejar, por favor, de ser lo que son. Es decir, lo que hemos recibido vamos a transmitirlo con nuestra vida sin miedo a ser vistos o cuestionados, advirtiéndoles ciertamente. Jesús les advierte que por la verdad sufrirán persecuciones. Y no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu pondrá las palabras en su boca, pondrá lo que ustedes necesitan para ser fieles a lo que han creído, a lo que se han comprometido. Después de la resurrección y Pentecostés, los apóstoles, llenos del Espíritu, salieron a comunicar y anunciar con valentía, ya sin importarles perder la vida, sin importarles las persecuciones, las cárceles, en fin. Eso fue posible porque vivieron su vida según el Espíritu, llevando una vida espiritual. ¿Cómo podemos seguir dando testimonio hoy? De palabra y con obras, o con la vida. Este punto es tan importante, queridos hermanos, porque cuando hablamos de dar testimonio, pues nos referimos a manifestar lo que creemos, lo que celebramos, lo que esperamos, tanto con nuestras palabras y sobre todo con nuestra vida. En la difusión del Evangelio en la iglesia naciente, en los primeros siglos, se hizo a través del anuncio y la predicación. Pero ese anuncio se hizo tan creíble por la forma de vida, por la forma de vivir. Así lo encontramos atestiguado en la primera comunidad cristiana, en Hechos de los Apóstoles 2:42-44. Se reunían todos para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Estaban todos unidos y poseían todos en común. Para dar testimonio con las palabras y con las obras, entonces tenemos el ideal de la primera comunidad cristiana, la vida de la primera comunidad cristiana. Pero antes de ello es para fijarnos también en la persona de Jesús, en Cristo Jesús, porque Cristo es quien dio testimonio del Padre. Cristo no dio testimonio de sí mismo. Así nos narra el evangelista San Juan en el capítulo 5, 31 al 47, ahí encontramos testimonio de Jesús. Entonces, mirar en la persona de Jesús que dice: yo no he venido a dar testimonio de mí mismo, sino para dar testimonio del que me ha enviado, de Dios Padre. Y eso de eso están ustedes siendo testigos, de lo que yo hago, de lo que anuncio, de lo que enseño, de mí. Juan el Bautista todo
lo ha dicho. Dará testimonio el Espíritu que yo enviaré. Fijemos entonces nuestra mirada en Cristo, que nos ha enseñado cómo dar testimonio. Obediencia total al Padre, entregando su vida, muriendo en cruz para rescatarnos, para devolvernos esa condición divina, para devolvernos esa adopción, para ser hijos de Dios. Tantas veces en palabras, dichos de Jesús que podemos rescatar en esta oportunidad fijándose en su persona. Haced esto en memoria mía. Ámense unos a otros. Antes de la cena, en el testamento que les dejó, este es mi mandamiento. Ámense unos a otros como yo los he amado. Sirviendo. Cuando van los hermanos a decirle que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda, y los demás se molestaron por esta petición porque estaban creyendo que también a ellos les gustaría esos puestos, pues les dice, entre ustedes no debe ser así. ¿Quién es mayor? ¿Quién es el mejor? ¿A quién le corresponde los puestos de honor? No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate. También les dijo, yo les envío, vayan por el mundo y anuncien la buena noticia. Entonces, para dar testimonio es fijarnos primero en la persona de Cristo y seguirle e imitarle. Envió a sus discípulos a anunciar la buena noticia, al reino de Dios. Tenemos ese envío antes, en su vida pública, antes de la resurrección y después de la resurrección. Pero para entrar a ese punto, vamos a ver algo importante, requisitos para ser anunciadores, para dar testimonio de palabra. Primero, para dar testimonio con la palabra, el requisito importante es que hayan tenido un encuentro personal con Jesús. Porque si tú quieres dar testimonio, quieres testificar que eres cristiano, testificar de Cristo, pues si no has tenido un encuentro personal con Jesús, ¿de quién vas a hablar? ¿De ti? ¿De tu vida familiar? Si has tenido un encuentro personal con Cristo, con Jesús, vas a hablar de Jesús, de cómo Jesús actúa en tu vida familiar, en tu vida de trabajo, en el día a día. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no tienes a Cristo, no lo puedes dar. Eso nos dice San Agustín. Por tanto, primer requisito para ser anunciadores, para dar testimonio, haber tenido un encuentro personal con Cristo, que Cristo ha transformado tu vida, ha transformado tu corazón. Segundo, tener un convencimiento tanto de lo que dices, de lo que anuncias y de lo que crees. Para anunciar, para dar testimonio, tienes que estar convencido. Porque si tú no estás convencido de lo que dices, de lo que anuncias, ¿cómo vas a convencer a los demás? Pueden decir, qué bonito hablas, qué bonito lo que dices, pero parece que no lo crees. Entonces, convencido, saber de quién te has fiado, como dice más adelante, tener presente entonces también como requisito para anunciar, tener en cuenta que Dios es quien te ha elegido, Dios es quien ha tomado la iniciativa y que por tanto la obra
que tú estás haciendo de dar testimonio para anunciar la buena noticia, para anunciar a Jesucristo como Salvador, como esperanza de vida, como esperanza de vida eterna, entonces ves que a pesar de que tus fuerzas, tus limitaciones a veces no te puedan ayudar, pero sabes que la obra no es tuya. Entonces puedes decir, sé de quién me he fiado. No es solamente mis fuerzas, no es solamente lo que yo me he propuesto, mis proyectos. Es de Dios. Y ves que no hay otra cosa mayor, más grande que esto. Por eso el apóstol San Pablo dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ahora si veamos que el anuncio, ser anunciadores, el anuncio antes de la resurrección, es un mandato que les da Jesús a sus apóstoles en su vida pública. Vayan, proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, expulsen a los demonios. En fin, Jesús les envía, es Jesús quien te envía. También les da unas indicaciones para ser anunciadores. No lleven oro ni plata, no lleven ni oro, no lleven ni alforja, ni sandalias. Pero también les advierto que tengan cuidado, que los envío como ovejas en medio de lobos. Cuidado con la gente, que los harán comparecer ante los tribunales por mi causa para dar testimonio. Está claro entonces que en el envío Jesús propone, invita a anunciar el reino de los cielos, pero para ello tener en cuenta de quién te has fiado, no en tus proyectos, no en el dinero, y tener cuidado también que les envía al mundo donde hay peligros, donde hay persecuciones, pero eso no les asuste. Prepárense, sepan de quién se han fiado. Ya el anuncio después de la resurrección, ustedes conocen, queridos hermanos, el querigma, el primer anuncio de la extensión, de la difusión del Evangelio, de la buena noticia. Y ese anuncio lo hacen los apóstoles con valentía, con valor, con fe, con esperanza, después de Pentecostés. Ya no se encierran por miedo a los judíos, no, salen, extienden. Esa es la iglesia naciente. Y los primeros cristianos en los siglos primeros de la iglesia, ante el mundo gentil y en diversas situaciones sufrieron martirio, dieron testimonio. Sí, significaba, si tú eres cristiano, si tú crees en Cristo, te haces llamar cristiano, significaba que morías, porque les mataban. Si renuncias a ser cristiano, vas a vivir. Sin embargo, los mártires entendieron que muriendo es cuando tienen vida y no al revés. Ese es el gran testimonio, que ante el perder la vida para ganarla, supieron dar esa respuesta con valentía, con fe, con esperanza, los mártires, los primeros cristianos. Podemos dar testimonio hoy, hermanos, siendo fieles en lo que creen. Es decir, la invitación es con plena fidelidad, tanto en los tiempos de gracia, en los tiempos de alegría, en los tiempos que tú estás bien, en la salud, en el trabajo, en la familia, un bienestar.
pisa tierra. Es Dios quien te lo ha dado, es Dios quien lo permite. Pisar tierra y no dejarse llevar por esas emociones, creer que tú solamente lo haces. No seamos como Pedro cuando se emocionó en la transfiguración de Jesús. Señor, qué bien estamos aquí, qué bonito, qué hermoso, mira, me va todo bien. Hagamos 3 cosas. Olvidémonos del mundo, olvidémonos. Aquí estamos bien. Yo estoy bien y quito a Dios de mi vida, quito a los hermanos, doy las espaldas a la realidad. No. Entonces, siendo fiel en lo que crees, en tiempos de gracia, en tiempos de bienestar. Y también siendo fieles en tiempos difíciles. Hoy más que nunca, ¿no? Aferrarse de Dios en esta situación que estamos. Y en toda circunstancia. No solamente en tiempos difíciles. Cuando los discípulos iban y las tormentas en la barca casi las hundían, que le dijeron, Señor, sálvanos. Solamente cuando estás pasando por esas circunstancias, no. Pero bajo esas circunstancias también la invitación es a ser fieles. Saber de quién te has fiado. Saber de quién te has fiado. Siendo lo que eres. Ese es el mejor testimonio en que podrías hacer creíble de lo que eres. ¿Eres cristiano? Pues siendo cristiano. Cristiano porque crees en Cristo. Porque tu vida gira o el centro de tu vida es Cristo. Siendo padre de familia, bien. Siendo educador, siendo ingeniero, siendo, en fin, siendo lo que eres. No te avergüences de lo que eres. ¿Eres cristiano? Pues sé cristiano en la familia, en el trabajo, en donde estás. Por tanto, siendo fiel a Cristo con tu vida, en todo momento, en toda circunstancia. Por último, caminar con humildad. Allí, cuanto más te conozcas, cuanto más conozcas a Jesús, te conocerás más a ti mismo. Dar testimonio hoy es también caminar entonces con humildad. Porque la humildad te permite mirarte que no puedes solamente con tus fuerzas. Fijémonos ahora que un virus desestabiliza cuántos países, cuántas personas, cuántas emociones encontradas. Y que decíamos que la ciencia ha avanzado tanto y que no hay quien la detenga, tanta tecnología, tanta cosa, y viene un virus y provoca esto. Caminar con humildad, pero en esa humildad reconociendo las limitaciones para reconocer que necesitamos de Dios, necesitamos del Dios verdadero. Y cuanto más conozcamos a Dios, cuanto más conozcamos a Jesús, reconocemos nuestra vida de pecado, nuestras limitaciones y que necesitamos de Él. El camino seguro para llegar a Dios es la humildad. Y si me preguntan 3 veces, dice San Agustín, yo responderé 3 veces. Humildad, humildad y humildad. Entonces, que este tema tan hermoso y que tantas veces lo hemos oído, cómo dar testimonio hoy, los ayude a vivir su fe, a vivir su vida cristiana de una manera más sincera, convencida, sabiendo en quién creen, sabiendo de quién se han fiado y sabiendo en lo que
nos espera. Esa es la invitación, entonces, queridos hermanos, y que su vida no sea solamente aparecer. Es que yo tengo que dar testimonio. No. Ya hemos dicho que la vida del dar testimonio es espontáneo porque tú llevas a Cristo dentro, porque eres cristiano, no porque tienes que parecer. Ciertamente que tienes que parecerlo, sí también, pero que el parecer sea una consecuencia de lo que eres, no porque tienes que aparecerte ante los demás. Llevando una vida espiritual, siendo fiel en lo que crees, con tus palabras y con tu vida, que es lo importante. Mi bendición para todos ustedes, queridos hermanos, que esta reflexión sirva para que se encuentren más con Cristo, para que su razón de ser cristiano se fundamente en el encuentro personal con Él y que por eso te llamas cristiano. Amén.